Muchas gracias a la brillante exposición del ingeniero Félix Delgado Pozo sobre adendas adicionales. Estamos en el bloque del rol del Estado de inversión y políticas públicas. Como siguiente expositor estará el ingeniero Guillermo Runciman Saetone en el tema ¿Cómo definimos al Estado y sus funciones para su mayor eficiencia? Antes quisiera hacer una precisión. Las preguntas van a ser en la parte final, se van a hacer a través de unas notas que tiene la señorita que nos acompaña acá en el lado, está vestida de rojo, al final de la exposición. El ingeniero Runciman es ingeniero economista, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Realizó posgrado en la Universidad Libre de Berlín, la República Federal Alemana. Realizó estudio de doctorado en la Universidad de Deusto, San Sebastián, España. Es profesor ordinario asociado a tiempo completo e investigador en la Universidad del Pacífico. Tiene 29 años de docencia en la Universidad del Pacífico en el área de finanzas. En el sector público ha sido gerente de COFIDE, director de crédito público en el MEF, miembro del Comité de Deuda Externa del Perú, fue miembro de los directorios del Banco de la Nación, Petroperú y COFIDE. En el sector privado fue funcionario del Banco Nacional de Cooperativas, fue funcionario del Verbraucher Bank AG en Berlín, la República Federal de Alemania, consultor del Standard Chartered Bank, del Citibank y de la Volcán Empresa Minera. En docencia, profesor de economía, posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, fue profesor de la Academia Diplomática, conferencista en el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN y de la Escuela Superior de la Marina de Guerra del Perú. Fue profesor de Economía en la Escuela Naval del Perú, defensor universitario de la Universidad del Pacífico. Tiene publicaciones como Hacia una economía más humana, Políticas para la reducción del costo de vida en el Perú, No solo de chatarra vive el hombre, Deuda externa del Perú, Yugo o Palanca, editado por la Fundación Friedrich Ebert en el año 89. Con ustedes, el ingeniero Guillermo Runciman Saetone, para el cual pido un fuerte aplauso. Buenas tardes, agradezco profundamente la invitación, es un honor para mí estar en el Colegio de Ingenieros del Perú. Estoy colegiado desde el año 84, ya dijeron, soy de Ingeniería Económica de la UNI. Y bueno, ya han pasado los años y los años obligan a que uno se ponga a pensar en los problemas que tenemos hoy. Por eso el tema que hoy día tomamos es cómo definimos al Estado y su función para una mayor eficiencia. Esto es, por si acaso, un ensayo. Podemos discutir muchas cosas. Es simplemente una propuesta que de repente tiene efectivamente muchas deficiencias, pero hay que ver la manera de construir el país. Abordemos el tema comparando el Estado con una empresa corporativa. La empresa corporativa es regida por la Asamblea General de Accionistas. El equivalente en el Estado es el día de las elecciones. Los accionistas en la empresa son los aportantes de capital. En el Estado, los accionistas somos los que tributamos. El estatuto de la empresa equivale a la constitución política del Estado. El directorio de la empresa equivale al Parlamento, que es la representación de los ciudadanos. El gerente general es el jefe del Ejecutivo en el Estado y los ministros equivalen a los gerentes de área en las empresas. Como podemos ver, hay analogías interesantes que nos deben llevar a la meditación. ¿Somos todos los ciudadanos conscientes de lo anterior? ¿O creemos que el presidente de la República es nuestro jefe? ¿O que los parlamentarios son los padres de la patria? ¿O que los ministros de Estado están por encima de nosotros? ¿No es acaso cierto que nosotros les pagamos sus sueldos a todos ellos con nuestros impuestos? ¿No es acaso que todos ellos son servidores públicos y por tanto deben estar a nuestro servicio?
Si el Parlamento define la política y el presidente la tiene que ejecutar, ¿no es acaso lógico que tenemos que elegir mejor a los parlamentarios? Ensayando una definición del Estado, el Estado es una gran empresa de accionariado difundido, de propiedad de todos los peruanos. Tiene como fin atender a las necesidades insatisfechas a las que el sector privado no atiende con la debida eficiencia. El Estado regula, planifica y coordina en favor de toda la ciudadanía. Es la empresa de todos los peruanos en la que a la vez somos ofertantes y demandantes. Algunas confusiones que resolver. En una democracia no hay seres superiores ni inferiores. Todos nos merecemos el mismo respeto. Si queremos paz, tenemos que tratar de entendernos por más diferencias culturales que tengamos. Empoderarnos como ciudadanos significa que nuestros representantes en el Parlamento deben hacer lo que los ciudadanos queremos y no lo que a ellos lo mejor les parece. Para lo cual es necesario que seamos capaces de proponer ex ante y solo criticar ex post cuando además tengamos propuestas. De lo contrario, estaríamos renunciando a nuestra capacidad de decidir. Más confusiones. Generalmente se divide a la sociedad peruana, y posiblemente también en otros países, en dos grupos: la clase política y la sociedad civil. Entiéndase por capacidad política a la capacidad de decidir. Me temo que esta división arbitraria la deben haber hecho los que detentaban el poder político en un momento determinado y que se autodefinieron como la clase política. Y nosotros, el resto de ciudadanos, que además somos la gran mayoría, nos calificaron de sociedad civil. Es decir, que solo ellos eran los que podían decidir cuando todos los ciudadanos tenemos la capacidad para hacerlo. Esto no es subversión, esto es la Constitución. En el capítulo primero, Derechos Fundamentales de las Personas, dice, artículo primero, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. El subrayado es mío. Esto significa que la inversión y las empresas se deben subordinar ante las personas. Las empresas y las inversiones, en primer lugar, se crean para cubrir las necesidades insatisfechas de la sociedad. La sostenibilidad financiera de las empresas es necesaria, pero va en segundo lugar. Las analogías y diferencias entre el Estado y la empresa. Si la empresa entra en crisis, puede ser reflotada o liquidada. Al ser liquidada, vende todos sus activos, despide a sus trabajadores, paga a sus acreedores hasta donde le alcance el monto de liquidación y deja de existir. Si la empresa se reflota, buscará su viabilidad futura. En el Estado es diferente. Si el Estado entra en crisis, solo existe la alternativa del reflotamiento, porque siempre contará con sus activos territoriales y sobre todo con sus recursos humanos que podrán diseñar su estrategia de desarrollo futuro. El Estado es soberano y no puede quebrar legalmente. Puede quebrar técnicamente, como lo estuvo, por ejemplo, en la época de la crisis de la deuda externa. Otras analogías y diferencias entre el Estado y la empresa. En la sociedad anónima, el que más acciones tiene, posee mayor capacidad de decisión. Si posee más del 50% de las acciones, puede convertirse en un dictador y la democracia no se ejerce necesariamente. El poder económico es el que decide. En el Estado, cada ciudadano tiene un voto, siendo la mayoría la que define. Así visto, el mecanismo de decisión tiende a ser democrático. Sin embargo, requiere del empoderamiento de los ciudadanos para la mejor toma de decisiones.
La empresa no se diseña para una vida corta. Su expectativa es normalmente a plazo indefinido. Tiene una dinámica que se ajusta al cambio y mejor si es proactiva y no reactiva. La empresa debe saber hacia dónde va en el largo plazo, para lo cual desarrolla el planeamiento estratégico. Con más razón, el Estado también debe ser diseñado con visión de largo plazo y priorizaciones claras. Las empresas eficientes requieren del planeamiento estratégico del Estado, pero el Estado no puede olvidarse que la gente es primero. No podemos olvidar que en el Perú existió un centro de planificación, el Instituto Nacional de Planificación, que fue eliminado debido a una disputa mundial que se dio entre el este y el oeste del mundo. Cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el muro de Berlín, la sensación general era que el capitalismo había ganado y entonces había que eliminar todo lo que significaba socialismo. Y entonces se dijo que el socialismo tenía como método de trabajo la planificación soviética, la planificación central soviética. Pero ¿qué cosa es planificar? Si una persona, para no estrellarse, tiene que ver más allá de sus narices, con más razón una empresa tiene que hacerlo, una familia tiene que hacerlo, y con más razón todavía el Estado. El Estado tiene que tener proyecciones de largo plazo. Si no, la inversión para las empresas que necesitan planeamiento estratégico no van a venir porque no pueden estar pensando en solo el gobierno de turno. Ensayamos propuestas de Estado eficiente. Una primera prioridad es la lucha contra la anemia. No esperar a las personas que vengan al servicio de salud. Hay que ir donde ellas, en la ciudad y en el campo, porque necesitamos que todas las personas sean competentes mental y físicamente. La segunda prioridad es el de la educación. Claro, ¿de qué me sirve un buen profesor si la gente está con anemia, ¿no? Entonces, es conveniente que las prioridades estén claras. La educación debe ser canalizada hacia el pensar y no solo repetir. Capacidad crítica y propositiva con respecto irrestricto al otro. No importa qué edad tenga. Aquí estoy diciendo que hay que respetar también a los menores. Fortalecer la curiosidad por la ciencia, el arte y la salud física y mental. Aprender de las culturas ancestrales. Prioridad 3, desarrollar proyectos que mejoren la matriz energética hacia las fuentes de energía limpia, solar, eólica, gravedad, ondas del mar, etc. Prioridad 4, generar una red ferroviaria nacional a energía eléctrica lógicamente limpia. Hay un diseño planteado por Vilman Peve hace ya varios años que habla de tres líneas ferroviarias longitudinales y 6 de penetración para aproximar a los peruanos al mercado nacional e internacional. La prioridad 5, formación de macrorregiones que sean compatibles con la red ferroviaria y otras vías de comunicación terrestres. El modelo de Pulgar de 1996 es muy conocido. La prioridad 6, inversiones en el sector agroindustrial, priorizando la diversidad biológica y sacando de la pobreza a las comunidades que solo producen para el autoconsumo por el aislamiento en el que viven. Quiero tocar un tema para finalizar, que es clave, que está en la Constitución, pero que está solo como letra. El derecho a la vida. El artículo 2 de nuestra Constitución dice que toda persona tiene derecho
a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Cierra comillas del artículo de la Constitución. ¿Cómo hacemos que esto no sea letra muerta o solo papel? Este artículo significa que hasta el que no tiene dinero tiene derecho a la vida. No basta con programas sociales. Los ingenieros economistas tenemos que abocarnos a la búsqueda de la producción, sobre todo de los bienes vitales, con tendencia al precio cero. Ya se puede, a través de nuevas tecnologías, reducir sustancialmente el costo de producción sin atentar contra los salarios. Los avances tecnológicos permiten trasladar la curva de oferta agregada de los bienes vitales hasta que crucen la demanda cercana al precio cero. El sector empresarial, que solo espera utilidades expresadas en dinero, posiblemente se saldrá del mercado cerrando su empresa. Sin embargo, los alimentos vitales, el mínimo de techo, el mínimo de ropa, seguirán siendo una necesidad que hay que garantizar. ¿Cómo se entiende que los costos se han reducido vía tecnológica? El Estado los podría suplantar sin que esto signifique un conflicto. Así la sociedad será más rica, porque una forma de ser ricos es que muy pocos tengan mucho dinero y todo lo que compren les parecerá barato. Otra forma de ser más ricos ante un mismo nivel de ingreso es que los precios de los bienes bajen cercanos al precio cero. En este caso, el rol del Estado es importante porque debe fomentar la diversidad de inversiones que permiten absorber la mano de obra que la tecnología desplaza. Finalmente, no estoy hablando de repartir la escasez, estoy hablando de generar abundancia y replicar el modelo de lo que pasa con el oxígeno. Nadie lucha por el poder sobre él, nadie discute la propiedad privada de él, nadie es mezquino con él. La paz caracteriza la relación entre los humanos cuando del aire que respiramos se trata. Muchas gracias por su paciencia.